Bueno, buenas noches. Me toca a mí presentar a la primera ponencia en sí de la jornada, que cumple una doble misión, puesto que también es la conferencia de ingreso de un nuevo socio en el laúd, y es de Aurora como socia numeraria. Sabéis que la asociación tiene una serie de socios fundadores: Vicente, Pedro, Paco y Sergio Rodríguez. Fueron los 4 socios fundadores del laúd, y después pues hemos ido ingresando a algunos de nosotros, como el caso de Jesús Bogarín, José Antonio López o yo mismo, en calidad de socios numerarios. A partir de ahí, todos los que colaboran con nosotros pues y quieren son socios protectores. El motivo del ingreso de un socio numerario pues siempre es una alegría. Esta actividad estaba prevista para fuera de las jornadas, pero diversos problemas de agenda nos han hecho traerla como inauguración de las 4º jornadas de Historia de Isla Cristina. Espero que ahora también, quizás disculpen el tono en que lo digo, pero se guarde el silencio que creo que no ha tenido la intervención de Antonio Cárdenas. Esperemos que se respete esto, porque se supone que venimos a escuchar lo que tienen que decirnos. Sin más, voy a presentar a Aurora Gema Lozano Gutiérrez, isleña. Ella es diplomada en Ciencias de la Educación, es licenciada en Humanidades. Este trabajo que nos presenta hoy sobre la carpintería de Ribera en Isla Cristina se enmarca dentro del trabajo de fin de máster, un máster en Patrimonio Histórico y Natural por la Universidad de Huelva, donde ha cursado todos los estudios anteriores y donde actualmente cursa los estudios de doctorado. Y creemos que es una aportación muy importante sobre los orígenes de esta actividad tan ligada a Isla Cristina desde su fundación, como por la importancia etnográfica que también tiene la propia actividad. Antonio Cárdenas decía antes que no somos un pueblo de pescadores, y es verdad, somos un pueblo de empresarios. Lo de la pesca es consustancial y coyuntural a Isla Cristina. Somos un pueblo de industria, un pueblo de salazoneros, que después derivará también en la conserva. Y la carpintería de Ribera no es más que una ciencia auxiliar de esta industria que movió la fundación de Isla Cristina y sigue moviéndonos en la actualidad. Pero para hablar de carpintería de Ribera está aquí Aurora con su conferencia Entre tracas y cuadernas, la carpintería de Ribera en Isla Cristina, y a ella le cedo la palabra. Hola. Agradezco mucho aquí y a las palabras atentas de Agustín. He considerado oportuno el estudio de la carpintería de Ribera desde la perspectiva histórica y antropológica por contribuir a la valoración del patrimonio etnológico isleño. Miren, este es el índice de los contenidos que iremos siguiendo. Gracias a la labor de los antropólogos, en la actualidad son identificados, valorados y conservados los elementos que constituyen el patrimonio etnológico, los cuales hasta hace bien poco pasaron desapercibidos y carecieron de protección legal, pues no se adecuaban a los criterios clásicos de patrimonio histórico como antigüedad, estética o monumentalidad. El patrimonio etnológico es diverso y cotidiano, pues en él tienen cabida artesanías, enseres domésticos, utensilios, celebraciones festivas, rituales religiosos, tradiciones, artes, lugares, es decir, todo lo que constituye formas de la expresión de la cultura. La carpintería de Ribera forma parte de este patrimonio etnológico, porque es una artesanía desarrollada en los asentamientos costeros desde tiempos inmemoriales y porque contiene señas identitarias de las comunidades a las que pertenece. Es evidente que en una isla rodeada de mar, habitada por personas emprendedoras que miran sin temor al horizonte, con la flota pesquera más numerosa de Andalucía, forzosamente tienen que ser los barcos evocadores de libertad y aventura
uno de los símbolos más representativos de la identidad colectiva. Y es que creo que la personalidad de Isla Cristina no se encuentra tanto en sus monumentos y antigüedad como en sus manifestaciones culturales, entre las que destaca la carpintería de Ribera. Desde la antigüedad de Isla Cristina, esta ha sido la actividad económica más importante al servicio de la pesca, con la que el pueblo ha estrechado un fuerte lazo, porque sin ella no habría sido posible el desarrollo pesquero y, por ende, el crecimiento demográfico. La carpintería de Ribera ha estado siempre actualizándose para dar respuesta a las demandas del mercado. En los astilleros isleños se han construido barcos para su tiempo en todas las épocas, desde las primitivas embarcaciones de remo, las de vela, los barcos propulsados con máquina de vapor, que primero funcionaron con leña, luego con carbón mineral y por último con fuel oil, hasta la incorporación del motor diésel de gasoil. En la actualidad se ha tenido que aceptar que la construcción de barcos abandone sus formas tradicionales para adaptarse a los nuevos tiempos. Inevitablemente, desde los años 90 se dejaron de construir barcos de madera como resultado de la sustitución de una artesanía por nuevas tecnologías y nuevos materiales. Creo que no debería ser motivo de pesadumbre el hecho de que la carpintería de Ribera se encuentre casi desaparecida como actividad económica, dado que todo se renueva. Lo preocupante es la pérdida de todo cuanto abarca, herramientas, técnicas, lugares. El mundo de la carpintería de Ribera subsiste en la memoria prodigiosa de los maestros y en los derruidos o reconvertidos astilleros que aún perduran en la barriada Román Pérez. Ellos son ahora los únicos depositarios de todo lo que no se está mostrando en las vitrinas de un necesario museo de pesca o centro de interpretación. Por tanto, ahora es el momento de la reflexión, de todo lo que ha supuesto la carpintería de Ribera de Isla Cristina, desde el punto de vista económico y cultural, y de todo lo que podría suponer para el futuro como bien patrimonial, que si es gestionado y puesto en valor por profesionales cualificados, puede generar numerosos beneficios culturales y económicos, como recurso educativo y turístico. Existen tres aspectos de la carpintería de Ribera que considero dignos de destacar. En primer lugar, señalar que la construcción de barcos de madera precisa de conocimientos técnicos y al mismo tiempo que es una forma de expresión artística y creativa. En primer lugar, señalar que la construcción de barcos de madera precisa de conocimientos técnicos, al mismo tiempo que es una forma de expresión artística y creativa. El uso de las matemáticas es indispensable para hallar las longitudes de eslora, manga y puntal, partiendo de las reglas de las proporciones. Las mediciones son continuas y rigurosas para alcanzar en la obra la exactitud del modelo. Los maestros también conocen las propiedades de las maderas, las que son rígidas, las que se tuercen. Saben para qué función son más aptas y los efectos que el agua salada tiene sobre ellas. Sobre todo saben tratarlas y hacer con ellas lo que desean. Por otra parte, se encuentra el componente artístico. Un barco no es solo una estructura forrada con una arboladura, también tiene personalidad y alma, las cuales brotan de la sensibilidad estética y la creatividad de sus constructores, que son los que diseñan los elementos decorativos, entre los que destacan los ojos, el cintón o el encanastillado de popa. Ornamentos que son tallados con manos firmes y delicadas. Las piezas del casco son sólidas para resistir la fuerza del oleaje, el empuje del viento y el peso de la pesca, pero al mismo tiempo bellas. Cada barco tiene sus rasgos, igual que las personas tenemos los nuestros, como es la inclinación de la roda, la murada o la forma de la popa, que puede ser de peineta, de lancha, de mono o de vapor. En segundo lugar, resaltar su componente misterioso, pues mediante el uso de herramientas, máquinas, ciencia y arte, las maderas entran en los astilleros en forma de troncos rectos y salen en forma de barcos construidos a bases de líneas curvas, produciendo asombro y admiración en los espectadores y satisfacción en los constructores. Se observa en esta foto de Joaquín Calé
cómo el grueso tronco es cortado con una máquina aparatosa y sumamente peligrosa llamada galera. Todos miran complacidos y atentos por si existiera algún fallo en el momento de la botadura, cuando el entusiasmo invade al personal del astillero. Con los mejores deseos se produce la despedida. En tercer lugar, recalcar que la carpintería de Ribera ha posibilitado que en Isla Cristina la pesca haya sido desde sus orígenes la principal fuente de riqueza. Esta artesanía ha tenido una gran importancia para el desarrollo económico de la ciudad. Como sabemos, el origen de la ciudad tiene lugar con motivo de la búsqueda de nuevos caladeros por parte de pescadores de otras zonas. Por tanto, la construcción y reparación de las embarcaciones resulta imprescindible para llevar a cabo dicha actividad pesquera. De manera que se puede afirmar que la carpintería de Ribera tiene un papel clave en la historia de Isla Cristina, por proporcionar el mantenimiento, la construcción y el mantenimiento de las embarcaciones generadoras de prosperidad. Para estudiar la carpintería de Ribera son necesarios los datos históricos, como por ejemplo conocer el momento en el que aparece, el número de astilleros, la localización, el número de trabajadores, las épocas de mayor actividad. Agustín Figuereo y Pedro Romero, que conocen rigurosamente los fondos del Archivo Municipal, me indicaron que estos datos los podría encontrar en las contribuciones industriales anuales y en los padrones, pues en las contribuciones aparecen los propietarios de un negocio y el pago del correspondiente impuesto, de manera que en ellos aparecen los dueños de los astilleros, mientras que en los padrones se puede localizar a los obreros, ya que en estos figuran datos sobre las personas como el lugar de nacimiento, el estado civil o la profesión. A partir de estas fuentes documentales se deduce que muchos carpinteros de Ribera de diferente procedencia se establecieron en La Higuerita por la demanda que existiría, lo cual propicia un enriquecimiento cultural, así como la antigüedad y arraigo de la profesión en la ciudad. Cabe imaginar que estos carpinteros decimonónicos eran los que construían los galeones a remo, los laúdes y las jávegas. Ahora vamos a ir viendo los carpinteros de Ribera que aparecen en algunos de los padrones consultados conservados en el archivo municipal. El más antiguo que he encontrado en el archivo es el del padrón de 1821, un señor llamado Joaquín Camacho, que en este año tiene 75 años. Resulta llamativo la antigüedad de esta profesión en Isla Cristina. En el padrón de 1824 aparecen muchos carpinteros de Ribera, todos ellos con nombres, con apellidos muy arraigados de Isla Cristina, algunos de ellos fundadores de grandes linajes de maestros contemporáneos nuestros. Lo que me resulta curioso de estos padrones son los datos de ellos. Por ejemplo, Diego Milá, su padre es de Sitges. Juan Ferrera Pinto, su padre es de Mataró. Todavía estas personas están cercanas a los fundadores. En el padrón del 24 aparecen muchos más. Antonio Delgado, que aparece aquí, aparentemente no tiene nada que ver con la dinastía de los maestros carpinteros Feria, conocida como los Grillos, pero es que se trata de los mismos, ya que este era el verdadero apellido de la familia. Como bien aclara la obra 150 linajes, esta familia primero se llamó Delgado, eran conocidos como los Ferias y así acabaron en los documentos. Baltasar Domínguez Martínez fue también el padre, procedente de Ayamonte, fue también el padre de un amplio linaje de carpinteros. Ya en el siglo XIX aparecen muchos morenos de la familia, cuya familia don Conrado Moreno es el más conocido. Ya aquí aparece un Feria,
pero es descendiente del delgado anterior, Garcés Feria. En los padrones, en algunos de ellos, aparece Rivera con V, que no es un error del autocorrector del ordenador, sino es que la ortografía era así de vacilante en la época. No sé si algunos de estos señores que están apareciendo puedan ser tatarabuelos o bisabuelos de alguno de los que estáis aquí. Más rápido. En este padrón aparecen muchos morenos. Otros Feria y ya los zamudios. Se van repitiendo los nombres, los apellidos, porque suelen ser hijos, nietos, con los mismos apellidos de los abuelos, con los mismos nombres de los abuelos. Entonces es como una cadena. Por ejemplo, Baltasar, Trinidad, todos Domínguez. Igual ocurre con los morenos o con los Feria. Y las contribuciones industriales nos dan los propietarios de los astilleros, ya que estos eran los impuestos que tenían que pagar las personas que tenían un local. Y aquí aparecen solo los dueños. En algunos nos dicen la dirección de donde tenían el local de la empresa, el astillero, y en otros no. En 1835 sabemos que al menos 3 propietarios de astilleros pagan su contribución industrial. Más adelante ya nos dicen que tienen el local de la empresa en la calle Astillero, que por eso la calle aún conserva el nombre de Astillero, pues en el siglo XIX casi todos los astilleros pues se concentraban en esa calle. Aquí tenemos más dueños de astilleros. Hasta que ya a mediados del siglo XX todos los astilleros pasan a concentrarse en la barriada Román Pérez, salvo las 2 excepciones del astillero que siempre estuvo en la punta, donde está hoy el reino del Salón de Jehová, y el astillero de Vitorique. Aquí aparecen muchos zamudios que pagaban su contribución, su correspondiente contribución. Josefa Santos Montalvo, que aparece aquí, este es el astillero de Vitorique, que venía a nombre de su señora. Y bueno, con los datos anteriores he elaborado 5 ejemplos de dinastías de carpinteros de Ribera, como son los maestros morenos. Si tomamos como cabeza a Conrado Moreno Gutiérrez, que es el más conocido para nosotros, vemos cómo es hijo, nieto, bisnieto de carpinteros de Ribera, todos ellos propietarios de astilleros, y cómo sus tíos todos tienen hijos. Aquí hay una cantidad de primos, es una familia impresionante. O los maestros Domínguez. Porque me pareció muy oportuno expresarlo así, en forma de casi como de árbol genealógico, para de alguna manera poner de manifiesto cómo es una profesión que solía ser hereditaria. O los maestros Feria. Algunos aparecen como delgados y otros como Feria. Pero vamos, todos estos son los antepasados de Germán, conocido como el Grillo. Los maestros Calé. El maestro Calé, que llegó desde Portugal y aquí desarrolló su actividad junto con sus 6 hijos. Y los maestros zamudios. Desde el primer zamudio que llegó con 26 años, desde Villarreal, en 1868. Pascual Madoz, político del liberalismo, de la segunda mitad del siglo XIX, elaboró un diccionario geográfico, estadístico, histórico de toda España y de sus posesiones en ultramar. Hace referencia a la construcción naval en la provincia de Huelva. En este cuadro, aquí aparecen los datos que nos muestra Pascual Madoz.
Es evidente que Huelva y Ayamonte lideraban la construcción naval. Sin embargo, en otras fuentes que he consultado posteriormente indican que a finales del siglo XIX Isla Cristina había superado a Ayamonte. La zona donde se han concentrado hasta el presente la mayoría de los astilleros se ubica en la ribera norte de la ría Carrera. Es el lugar donde se emplaza la actual barriada Román Pérez y se encuentran las Salinas, que es otro símbolo significativo de la ciudad. Es una zona industrial muy importante de la ciudad, por lo que el espacio en sí posee un valor etnológico considerable, además del natural, ya que está reconocida como paraje natural. La Carpintera de Ribera posee una gran riqueza patrimonial, pues engloba una diversidad de bienes profundamente enraizados en la sociedad isleña, que son de un gran valor cultural. Yo he elaborado esta clasificación que veis atendiendo a los criterios que marca la Ley Andaluza de Patrimonio, incluyendo todos los bienes en 4 grupos: fuentes y materias primas, bienes inmateriales, bienes muebles y bienes inmuebles. Todos los isleños de cierta edad conocemos bien todo esto y la función que tienen, pero no todos los jóvenes quizá lo tengan tan claro. Algunos desconocen que las estopas son las hebras que se obtienen del cáñamo y se utilizan impregnadas en aceite de linaza, que la masilla es una pasta que tradicionalmente se elaboraba con polvo de cal, arena y aceite de pescado, que la brea o pez rubia es una sustancia que se obtiene de la madera de conífera destilada, así como el chapapote, que ahora relacionamos más con el prestige, que también se obtiene de la destilación de materiales vegetales o minerales. No podemos olvidarnos de estos materiales porque forman parte de nuestra esencia. Muchas de las herramientas, máquinas y materiales que se utilizaron que todavía permanecen en los astilleros por el valor sentimental que les da su dueño, pero puede que los futuros propietarios no tengan esa consideración y se deshagan de ellos. De momento vamos a ir citando los más representativos. Las herramientas. Las herramientas tradicionales han perdurado hasta nuestros días, pero además se han incorporado las eléctricas. Las tradicionales se clasifican atendiendo a su función en herramientas de cortar, entre las que destacan el hacha, el serrucho, la zuela de mano, la zuela de 2 manos, herramientas de cepillar, como la garlopa, el garlopín, el cepillo de mano, que se utilizan para igualar superficies. Las herramientas de tallar, entre las que destacan formones, gubias, limas, escofinas. Las herramientas de percusión, como por ejemplo el mazo, el martillo de bola. Herramientas de calafatear, también llamados hierros de calafatear, que son de 3 tipos: hierros de abrir, de cortar y de meter. Herramientas de medir y de trazar, como el metro, la escuadra, el escantillón o falsa escuadra, el gramil. Otras herramientas pueden ser la tenaza o el gato. La maquinaria. Tenemos aquí una galera. Se trata de una máquina muy peligrosa y aparatosa. Sustituyó a la sierra de percha. Con ella se cortaban los grandes troncos. Desde hace tiempo quedó en desuso al ser sustituida por la sierra de cinta y la sierra circular. Esta galera que vemos aquí es del maestro Joaquín Calé. La sierra de cinta tenía como función cortar las maderas. La principal característica es el diámetro del volante. También estas dos son, una es de Joaquín Calé y la otra de los hermanos Zamudio. La función de la desgrosadora o quitagrueso es rebajar el grosor de las tablas. La cepilladora o labrante, que tiene como función cepillar los tablones. La sierra circular es más moderna y se utiliza para cortar. El molinete o winche, su función es tirar del barco para subirlo al varadero. Ahora vamos con los materiales.
hemos tenido problemas con la foto del clavo y la cabilla. Bueno, la conexión de las piezas de la estructura del barco se realiza mediante la clavazón, entre las que destacan los clavos y las cabillas, que son de madera. Otros materiales pueden ser el aceite, la patente, la pintura. Pues la madera se deteriora con el paso del tiempo porque es atacada por los organismos marinos. Para protegerla se utilizan patentes e imprimaciones a base de aceite de alquitrán. Entre los bienes inmateriales, aquello que no es tangible, se encuentra la transmisión oral de los conocimientos, la manera en que los maestros enseñaban su oficio a los aprendices. Pues los carpinteros de Ribera aprendían su oficio con la observación y la práctica, que solía ser hereditario, por lo que en Isla Cristina se han formado largos linajes, como hemos visto. Muchos niños frecuentaban los astilleros por ser vecinos de la zona o hijos de carpinteros. Así se familiarizaban con los nombres, los olores, los sonidos de este mundo. Todos ellos jugaron con calzos, cuñas, retazos, bancadas y cuarteles viejos. Mientras tanto, contemplaban absortos la espectacular tarea de construir barcos. El aprendiz comenzaba de adolescente, desempeñando funciones apropiadas a su edad, principalmente proporcionar las herramientas a los carpinteros y hacer los recados. Los obedientes aprendices también se encargaban del mantenimiento del astillero, como barrer el serrín, recoger los materiales, afilar las herramientas, etc. Disculpadme. La ausencia de manuales de construcción naval y de teorías del buque obligaba a que el aprendizaje del oficio se llevara a cabo de manera oral y a través de la práctica. El aprendizaje no necesitaba libreta de apuntes, le bastaba su memoria. Tampoco requería grandes conocimientos académicos, solo saber leer, escribir y calcular. Los secretos de los maestros, aquellos que son patrimonio de la casa, se transmitían celosamente de padres a hijos. Es una herencia intelectual no recogida por escrito. Ahora que no se construyen barcos de madera, no hay transmisión de secretos. Si nadie se preocupa de desvelarlos y mantenerlos vivos, se perderán para siempre, junto con las tablas de todos los barcos desguazados. El primer paso de la construcción es la selección de la madera. A principios del siglo XX, los maestros isleños solían adquirirla en los bosques cercanos. Con la mejora de los transportes, algunos comenzaron a dirigirse a los bosques gallegos, en los que seleccionaban personalmente la madera de los árboles, cuyos troncos recibían en sus astilleros. El segundo paso es la realización de la maqueta. El maestro talla con sutileza el medio casco del barco, que es un trozo de madera, dando la forma deseada, en la que se aprecian todos los puntos y las líneas de las cuadernas. Este casco es el boceto de la obra. Es un elemento de gran valor sentimental que cada maestro conserva celosamente para la posteridad. Después, basándose en los puntos y las líneas de este modelo, aquí vemos dos modelos, uno del maestro Joaquín Calé y otro del maestro Domingo Calé. Se hace el dibujo a tamaño real de las piezas. El lugar más apropiado es el suelo o la pared del astillero. Con una tiza o un lápiz se trazan las cuadernas de proa a popa, la quilla, el codaste y la roda. A partir de estos dibujos se hacen las plantillas de cada elemento en unas tablas finitas. Por estas plantillas se elaboran las piezas verdaderas. A partir de este momento comienza la construcción realmente, con la colocación de la quilla, en cuyos extremos se ensamblan las rodas y el codaste. A la mitad de la eslora, sobre la quilla, se colocan las dos cuadernas maestras, para ir añadiendo sucesivamente el resto de las cuadernas, en Isla Cristina también llamadas ligazones. Las bagras son unas tablas que se colocan longitudinalmente de proa a popa por fuera de las cuadernas, para ajustarlas y dar forma al casco. Las cuadernas se sujetan por dentro gracias a unas tablas transversales llamadas varengas. Para dar firmeza longitudinal al casco se colocan los palmejares, que son unas tablas colocadas de proa a popa
por el interior del fondo y de los costados. Las cuadernas se unen de costado a costado a la altura de la cubierta del barco por unas piezas transversales llamadas baos, que reposan en unos tacos llamados durmientes. Los baos sostienen la cubierta y le dan forma. Están ligeramente curvados para que pueda salir el agua por las ranuras abiertas en los costados llamados imbornales. Por la parte superior de las cuadernas se colocan los barraganetes, en Isla Cristina conocidos como bolillos, que sobresalen de la cubierta. La hilera de bolillos constituye la borda de la embarcación, que se cierra por arriba con una tapa corrida llamada tapa de regala. Una vez que la estructura ya está montada, se lleva a cabo el forrado del casco con unas tablas llamadas tracas, que se colocan con precisión para que no queden espacios. Las tracas de cinta o cintón son más gruesas y se colocan casi a la altura de la cubierta. El calafateado se realiza en todo el casco y la cubierta. Consiste en introducir hebras de estopa entre la unión de las tablas o costuras. Primero se abre la costura con la ayuda de unos instrumentos llamados hierros de calafatear, después se introduce la estopa con la ayuda de un mazo y un cincel. El calafate es el carpintero especializado en la labor de calafatear. El calafateado de la parte sumergida del casco también se llama carenado, porque esta parte del barco se llama obra viva o carena. Después se aplica la masilla en las costuras para sellar la estopa y dar impermeabilidad. El tratamiento que se aplica a las tablas del casco es para preservarlas de la corrosión del agua. Es a base de brea o de chapapote. Estas sustancias se extienden por el casco con un escopero, a modo de brocha, que es un palo largo con una moña de algodón. Cada astillero es una escuela con su estilo y secretos propios que impiden la imitación. Según el maestro Marcelo, cada astillero tiene sus trucos y misterios. El mito de los hermanos Zamudio tiene que ver con la estanqueidad de sus barcos. Se dice que no hacían agua ni para pegar un sello. Y otro rasgo que lo identifica es la forma curvada de las rodas, característica de la caza. El mito de los hermanos Calais está relacionado con la estabilidad de sus barcos. Se dicen que se distingue por ser pesados y estables. De los Calais se dice que amarraban muy bien, es decir, afirmaban muy bien con los elementos estructurales, con muchos refuerzos. El astillero es la casa del barco. Vamos a ver las partes básicas de la que consta. La oficina es el lugar donde se realizan las actividades propias del papeleo, donde se conservan los planos, los archivadores, con los documentos, fotografías y todo tipo de recuerdos. Aquí vemos una oficina del maestro Joaquín Calais y la otra del maestro Domingo Calais. El almacén es una nave donde se guardan las plantillas, las cuadernas maestras, los pies de roa. El taller o carpintería de Rivera, que es donde se encuentran las herramientas y las máquinas. El varadero es un amplio espacio entre la orilla y el astillero, donde se construye el casco y se reparan los barcos. Puede estar techado o no, y se sitúa en alto con respecto a la orilla. En el varadero se encuentra el carro de botadura, que se adentra en el agua con la pleamar. Cuando un barco entra en el varadero, para ser reparado se coloca a nados sobre los raíles en el momento de la pleamar. Para completar hay que añadir el sonido agudo de la sierra durante el corte de las piezas de madera, el monótono golpear del martillo de cabeza en los clavos cuando se forra el casco y en los hierros de calafatear cuando se introduce la estopa en las costuras. Ahora que muchos de estos bienes están en desuso, es momento de que sean estudiados y reconocidos, los cuales desaparecerán irremediablemente si no se conservan a tiempo. Este quizás sea el momento más emocionante porque muchos familiares de maestros que me han aportado datos sobre ello y fotografías están aquí y creo que les va a resultar especialmente emotivo.
El maestro Manuel Zamudio López nació en Villarreal de Santo Antonio en 1862. Llegó a Isla Cristina en 1888 con 26 años, según consta en el padrón de 1924, posiblemente por la necesidad de carpinteros, sobre todo para la construcción de los galeones dedicados a la sardina. El maestro Francisco Zamudio González, es hijo del anterior, se casó con doña Josefa Díaz y tuvieron 5 hijos, 4 de ellos los afamados hermanos Zamudio Díaz. Según las contribuciones industriales, su astillero estuvo en la zona conocida como Dragado y posteriormente lo establece la barriada Román Pérez. El maestro Manuel Zamudio González nació en Isla Cristina en 1900, es hijo de Manuel Zamudio López y según la contribución su astillero se encontraba en la barriada Román Pérez. El maestro Braulio Moreno López nació en 1902, es carpintero de profesión, como constan en los padrones, pero debido a su temprano fallecimiento de él quedan pocos recuerdos. Su hijo, el señor Braulio Moreno López, sí recuerda la botadura de un barco llamado Mariloli. El astillero de este carpintero lo adquirió posteriormente Juan Caleferro en 1963. El maestro Conrado Moreno Gutiérrez nació en 1888. Su astillero fue el primero en importancia en Isla Cristina, donde se construyó el primer barco grande en 1919, que fue un vapor para la sardina con arte de tarrafa, llamado Nuestra Señora de los Dolores. El señor Juan Calé, que tiene una memoria prodigiosa, recuerda que en este astillero se construyeron a principios de los años 40 el tercer Matías Cabot, el Punta Bandera, el Pérez Jiménez, el Matilda y la Gilda. Entre los años 40 y 50, Conrado se dedicó a la reparación, entre otras actividades, a la reparación de todos los barcos del Consorcio Nacional Almadradero, cuya flota era muy numerosa. Según la contribución de 1947, además del astillero de la barriada Román Pérez, Conrado poseía en la calle Astillero un varadero, una máquina de cepillar y una sierra de cinta. A partir de 1960 el astillero pasó a otros dueños, quedando el nombre como razón social. Según información ofrecida por sus hijos don Miguel y doña Antonia, Conrado empezó en el astillero de su padre, que lo heredó tras su fallecimiento. El astillero antiguo constaba de una pequeña nave, un varadero y unas casitas. Todavía no se usaba maquinaria. El joven Conrado lo amplió, pasando a tener 2 varaderos, que se ve aquí en esta foto, los 2 varaderos. Y una gran nave donde instaló 2 sierras de cinta, una con carro para las piezas pesadas y un labrante y una máquina multifuncional, que era a la vez labrante, regresadora y tupí. Se puede afirmar que el maestro Conrado Moreno tenía una visión futurista, pues ya tenía prevista la construcción de barcos de hierro, que habría realizado sin duda si no hubiera fallecido joven. El maestro Conrado diseñaba los barcos con la técnica del modelo, que ya hemos explicado. Construyó galeones y otras modalidades de barcos pesqueros, siendo en los años 40 los de mayor productividad. Como curiosidad mencionar que le construyó un barco de recreo al Litri. La plantilla de su astillero la formaban unos 25 hombres, muy numerosa, entre oficiales, ayudantes, serradores y carpinteros finos y peones. El gran maestro Calé es toda una institución. Fue el padre de los hermanos Calé, 6 notables carpinteros de Ribera. Nació en Portugal, su padre se llamaba Antonio y era brasileño. Sobre 1925 empezó a trabajar con Pepe Busca. Pepe Busca aparece por primera vez en la contribución industrial de 1923 como propietario de astillero. Después, hasta 1947, fue encargado en el astillero de Conrado Moreno, dentro del cual vivía con toda su familia en una casita. En este astillero llegaron a trabajar
sus 6 hijos con él. En 1947 el maestro Calais fundó su propio astillero en la zona donde está hoy la estación de autobuses de Damas, lugar por donde la ría se extendía con suficiente calado. En él llegaron a trabajar más de 20 obreros. Cabe destacar que también se adelantaron a su tiempo, pues antes de los años 70 construyeron el primer barco salido de Isla Cristina de poliéster, que era un yate encargado por un alto cargo del gobierno. Estas fotografías muestran el casco, muestran la botadura del segundo Matías Cabó, construido sobre los años 50. Se observa cómo utilizaba puntales para sostener el barco, pues el astillero no tenía varadero. Construyeron muchos barcos chicos para la costa y medianos como la Darda, que vemos en la foto, el Islamar II, el Belén María, el Isleño, que vemos en la foto, el San Pedro o el maestro Calais, llamado así en honor a su constructor. El segundo Matías Cabó fue el único barco de considerables dimensiones que construyeron. Era un galeón de considerables dimensiones, con máquinas de carbón. Sus hijos recuerdan bien la dificultosa maniobra que tuvieron que hacer para pasarlo por debajo del puente de la ría, aprovechando la bajamar. Con pericia y utilizando grandes pesos, lograron amorrar primero la parte de proa, e inmediatamente la de popa, y así pasarlo por debajo del puente. El maestro Antonio Santos Montalvo, conocido como el Sevillano, era el maestro del astillero de Vitorique. Don Antonio Santos Montalvo nació en 1907 en Sevilla. Se instaló de niño aquí con su familia. Aprendió el oficio con Pepe Busca, que lo hemos mencionado antes. Su hijo, el señor Manolo Santos Zambrano, me explica que su padre era casi analfabeto, pero con una gran inteligencia. Curiosamente, el propietario de su astillero era su cuñado, don Demófilo Vitorique Merino, esposo de su hermana. El cordial señor Demófilo Vitorique Santos me cuenta que su padre era de Zafra. En los años 20 adquirió el astillero primitivo situado donde hoy está el garaje Zambrano. Posteriormente compró otro solar para montar el grande, donde después tuvo la fábrica de Ipesa. En este astillero se construían y se reparaban barcos de gran tonelaje, especialmente los dedicados a la pesca del cerco. Su tío Antonio era el maestro y su padre el socio capitalista. Don Demófilo, hijo, tiene recuerdos de la construcción del Julián Vitorique, del Santa Librada, del Josefa Santos. El Santa Librada, conocido como el Mañanita, el Torero, conocido como la Sota de Oro. Don Demófilo Vitorique, padre, se caracterizó por ser un ejemplar isleño de adopción, de gran audacia para los negocios. Este es el astillero, el carro de Vitorique, el enorme astillero de Vitorique. Manolo Zambrano recuerda que la maquinaria de este astillero se encontraba donde hoy está su garaje, porque la electricidad no llegaba a donde estaba el varadero. Tenían 2 máquinas de sierra de la marca Gillette y Vera, 2 labrantes, un sacagruesos y una máquina para afilar la cinta. Entre los barcos que construyó su padre cabe destacar el Josefa Santos, la Tarifeña y el Extremeño. En las contribuciones industriales, este astillero aparece a nombre de Josefa Santos Montalvo. El maestro Francisco Zamudio Díaz. Muy bien de tiempo. Disculpa. Don Francisco Zamudio Díaz nació en 1922 en Isla Cristina, tras una vida dedicada plenamente a la construcción de barcos de madera, que fueron su mundo y su pasión. Se marchó en 2010 con la satisfacción del deber cumplido, dejando un valioso legado sobre el arte y la ciencia de la construcción naval, pues hizo grandes descubrimientos que supusieron importantes innovaciones. Se le puede considerar el creador de una escuela, ya que de sus conocimientos se han nutrido generaciones posteriores.
Según me cuenta atentamente su hijo Jesús Zamudio, el maestro de niños se escapaba del colegio para estar con su padre y tío. Aunque esto le regañaban, desde muy joven fue oficial de don Conrado. Montó su astillero propio donde hoy está la calle Castillo, pero donde más se le recuerda es en la barriada Román Pérez. Su primer trabajo lo hizo con 17 años, fue un barco de acostado, Ramón Cabot, al que le siguieron el Adelaida y el María Jesús, en el que también trabajó su hermano Manolo. Curiosamente, ninguno de sus hijos siguió su oficio, salvo su nieto Jesús Zamudio Pérez. Un rasgo muy importante de su profesionalidad es la continua búsqueda de nuevos diseños que aportasen a sus barcos mejores condiciones de maniobrabilidad, navegabilidad y seguridad. Y es que él observaba principalmente la anatomía de los pescados y después ponía en práctica esa forma en sus barcos. La forma lanzada de las rodas en 30 centímetros fue una innovación suya, pues anteriormente se construían rectas tipo Titanic, así como las popas cuadradas, que también fueron un invento de Francisco Zamudio, según me informa su hermano Marcelo. Otra curiosidad es que al maestro no le gustaba utilizar máquinas. Prefería usar la zorrilla para cortar, ayudándose de unos espequis en vez de las máquinas de sierra. De las manos del maestro han salido unos 140 barcos de muy diferentes tipologías, siendo el último en el año 2000, momento en el que ya decide concluir su vida laboral por cuestiones de salud. Don Juan Notolio, maestro Juan Notolio Calé Ferro. Don Juan Notolio nació en Portugal en 1923. Llegó a Isla Cristina con 6 años. Tiene una mente privilegiada. Domina el castellano de igual modo que su lengua materna. A sus 89 años mantiene todos los recuerdos de su vida con una nitidez admirable. De carácter modesto y servicial, el maestro posee un incalculable tesoro de ciencia artesanal, forjado desde sus comienzos como aprendiz en un astillero portugués. El maestro Juan tiene astillero propio desde 1963. Su astillero, primero ubicó su astillero en la punta del Caimán, de manera que botaba por el punterito. Tenía un pequeño taller en el que cabía la sierra de cinta y el labrante, que funcionaban con un motor de gasoil, pues la electricidad que tenía el taller era de baja potencia. Cortaba los troncos con su máquina de carro, que era más moderna y permitía adelantar más tiempo y esfuerzo, pues él llegó a conocer en los años 20 la sierra Brazal, que vemos en la fotografía, que se utilizaba a mano entre 2 hombres, porque era muy grande y pesada. Esta sierra tenía unos dientes muy picudos, en cuyas puntas tenían otra puntita de lima para facilitar el corte. Los años 50 y 70 fueron, según me cuenta el maestro, los de mayor producción de barcos, pues la pesca de Agadir estaba muy fuerte. A esta flota le construyó casi todas las pilas. Trabajó para Usisa y para las almadrabas de Cádiz, que le encargaban muchas embarcaciones llamadas lanchas y zacá. También de sus manos salieron muchos pesqueros que faenaron en los caladeros marroquíes. Cuando tenía mucha faena, el maestro llegaba a trabajar hasta 14 horas diarias. Le apasiona tanto su profesión que al hablar de ella se le ilumina la mirada. Le encanta explicar cómo construían los barcos, lo cual es un privilegio escuchar. Se hace el modelo a escala de lo que pide el armador. Se elabora la plantilla en el suelo, se tiran las líneas de anchura y se colocan las cuadernas. La sobrequilla en la que se endientan las cuadernas es la espina dorsal del barco. Antes de vestir el barco se amarra con cuerdas, como son las varaderas. La obra viva lleva por fuera 2 o 3 cintas, cintones y cintas, mientras que la obra muerta lleva por este orden el verduguete, el entremiche, la serreta, la regala y una almohadilla que es la sobreregala. Porque dentro lleva los durmientes, los baos, también llamados latas, la clava, que es la tapadera de la cinta, y la cola del bao, donde están los agujeros de los bolillos. Una vez acabada la estructura se realizan las reparticiones del espacio interior. Se colocan los mamparos y las bancadas,
donde se afirman los motores y los tanques, así como se ubican los ranchos de proa y popa. Por último, se montan los elementos de la estructura, como son el guardacalor, el tambucho y el puente. «Ya tenemos acabado el barco», dice el maestro. Juan Calé diseñaba los barcos teniendo en cuenta la modalidad. Dice que interesa que los galeones lleven arte de cerco, que los galeones que llevan arte de cerco tengan poco calado, mientras que los arrastreros deben ser más enquillados para que tiren mejor del arte. En su astillero de la barriada Román Pérez trabaja ahora su hijo. El último barco que el maestro Juan construyó de madera fue hace 7 años. En la actualidad está dedicado a la reparación de barcos de poliéster. Y el maestro nos deja una reflexión curiosa. Toda la vida en madera y en 20 años cambia todo. El maestro Manuel Zamudio nació en Isla Cristina en 1925 y falleció en el año 2009, rodeado de multitud de amigos que supieron valorar su humildad y talento, a la que consagró su vida y amó hasta el último momento. Su amable hija Manoli, con entusiasmo, me ha aportado los siguientes datos. Cuando el joven Manuel se independizó del astillero de su padre, montó el suyo en la barriada Román Pérez, donde construyó embarcaciones de considerable tonelaje como el Mara o el Estrella. El maestro poseía tales conocimientos de su oficio que no necesitaba utilizar herramientas de medida, sino que diseñaba con tiza en el suelo los barcos que después construía. Todos los barcos salidos de sus manos llevaban como símbolo una estrella en la mura, que tenía un significado religioso. Sus embarcaciones se reconocen por la curvatura que presentan en las rodas y por la particular forma de popa. Este tipo de vaciado de popa es un rasgo distintivo de la casa Zamudio. En la época de mayor construcción llegó a tener en su astillero unos 7 u 8 trabajadores. Su hija, que lo adora, me cuenta que iba a comprar las maderas al proveedor con él. También me explica que en su astillero tenía una máquina de sierra, una cepilladora, un quitagrueso y multitud de herramientas. Curiosamente, también criaba en su astillero patos, gallinas y cabras. Manolo se caracterizó por su solidaridad, ya que en el astillero a veces acogió a familias necesitadas de un hogar y un trabajo, así como también solía dar facilidades de pago a sus clientes más humildes. En la segunda etapa de su vida profesional, el maestro se dedicó especialmente a la construcción de las llamadas lanchas leperas. Aquí tenemos en la foto. De sus manos salieron más de 90 lanchas. También participó en la construcción de las carabelas del quinto centenario, siendo ya un señor de avanzada edad, por lo que principalmente se dedicó a las labores de calafateado. El emprendedor y amable don Domingo Calé nació en 1930. Posee un enorme astillero en la barriada Román Pérez, levantado con su tesón desde que se independizó del de su padre con 29 años. Curiosamente, en su primera etapa se dedicó a trabajar en el astillero en invierno, mientras que en verano estaba por embarcar en los galeones. Los primeros barcos que construyó fue para el señor Abreu, un armador de la Punta del Morar conocido como Navega. Se caracterizaron por ser de popa de peineta. Construyó para la almadraba de Isla Cristina muchos barcos llamados zacá, con los que se hacían las levantadas, así como un atajo y un barco de popa redonda para transportar anclas. Don Domingo construyó barcos para Punta Umbría, Lepe o Moguer, sobre todo de arrastre, como el hermano Estevez, y mechilloneros de rastros remolcados como el hermano Horta. Con el tiempo fue averiguando todos los trucos y secretos de la carpintería de Ribera. Por ejemplo, descubrió que dependiendo de la forma de la popa, así debía ser el hueco de la hélice, para que no vibre, o las medidas del hueco del motor. En la época de más trabajo tuvo hasta 8 trabajadores entre oficiales y ayudantes. El maestro Domingo adquiría las maderas en los bosques cercanos de Villablanca, Cartaya o Almonte. Sus barcos todos se distinguen por la viserita redonda que llevan en el puente.
Notable y admirado maestro Pepe Zamudio. Nació en Isla Cristina en 1932. Su nombre ha dado la vuelta al mundo, como sus barcos. A los 10 años ya estaba en el astillero de la familia haciendo sus primeros barquitos, el Imposible y el Niño de los Mares. El primer astillero de los hermanos Zamudios Díaz se montó sobre 1945 en la zona llamada Dragado, actual Conde de Barbate, de manera que ellos votaban por la ría, por donde aún no había muelle. El maestro me explicó que los años de mayor actividad fueron los 60 y 70, época en que todos los astilleros construían en torno a 4 o 5 barcos al mismo tiempo, lo que obligaba a que las jornadas laborales fuesen larguísimas, pues debían responder a los armadores con los que hacían un contrato y fijaban una fecha. En cada astillero, en su astillero, de sus manos han salido más de 90 pesqueros, casi todos ellos para Isla Cristina, Ayamonte, Punta Umbría o Huelva, de todas las modalidades de pesca y de todos los tamaños. Algunos de hasta 90 toneladas, de los que faenaban en Marruecos, que tenían que ir bien reforzados para cruzar el estrecho y que la línea de agua tuviera gran estabilidad. Don José me contó que la construcción naval tiene unas reglas, las reglas de la eslora, la manga y el puntal, en la que se basaban los carpinteros antiguos. La tercera parte de la eslora es la manga y la mitad de la eslora es el puntal. En el siglo XVI y XVII no existían planos, pues estos empezaron en el siglo XIX en Inglaterra. El carpintero de Ribera es quien coloca la madera, el ayudante es el peón, el calafate es quien mete la estopa entre las tablas. Una vez que se pone la quilla, se colocan 4 cuadernas en el centro y en el resto las plantillas. La madera de la quilla es de hiroco de Guinea, la de las cuadernas es de roble de pino y la del forro de pino piñonero o pino gallego. Durante la botadura del Manoli Chari, un barco de arrastre de Marruecos de 80 toneladas, unos ingenieros se subieron a bordo y se quedaron sorprendidos, pues acababan de encontrar lo que estaban buscando. Enseguida les propusieron la construcción de la Pinta para los actos del 5º centenario. Ellos aceptaron asumiendo una gran responsabilidad que duró 16 meses. La carabela se construyó en la fábrica de hielo, la sacaron con grúas y para ello tuvieron que partir parte de la fachada. El buen trabajo realizado propició que se les encargara la nao Victoria, que vemos en la foto en construcción, y la reparación de la carabela Santa María, construida en otro astillero que presentaba problemas. También el maestro tuvo que desplazarse a Corpus Christi con sus carpinteros, pues durante 6 meses estuvo allí arreglando otra réplica de la Pinta que tenía desperfecto por la colisión que tuvo con un mercante. La llegada del poliéster provocó que dejara los astilleros. Esta técnica ya no era la suya, ya no le gustó y decidió concluir su vida laboral. Admirable y cordial maestro Joaquín. Aprendió su oficio desde pequeño con su padre y hermanos. Me queda poquito. Bueno, parece que... Bueno, un poquito de cada maestro. Desde pequeño con sus padres y hermanos mayores a través de la práctica, porque antes un carpintero de Ribera no necesitaba estudios como hoy. A pesar de ello, los ingenieros navales se fiaban plenamente de la opinión de los maestros por la experiencia que tenían. Incluso copiaban sus maquetas para proponerlas en Capitanía Marítima.
Vemos en esta foto la construcción de un barco de arrastre de Isla Cristina, el Elvira y Manuel, el maestro que nos muestra su maqueta, las plantillas que guarda en su almacén y los hierros de Calafatea. Es que ya me están diciendo que corte, ya yo no sé ni qué decir. Me toca el papel feo. Vaya. El maestro Joaquín construía según la técnica del galigo, que es muy antigua y es la misma que empleaban sus padres y antepasados. Consiste en colocar primero sobre la plantilla la cuaderna cero, que son las que dan la máxima anchura, y a partir de estas ir colocando en orden las sucesivas. A esta técnica también se la llama de la miniatura al natural, porque todos los barcos que construye son réplicas a escala de la maqueta que previamente ha tallado. En su astillero podemos encontrar verdaderas piezas de museo y añejas herramientas guardadas cuidadosamente en sus armarios. Hace 18 años que en este astillero no se construyen barcos de madera. En la actualidad es su hijo Joaquín quien se dedica a la reparación de barcos de poliéster. Me salto el grillo. Con el maestro Germán se acabó una larga dinastía de carpinteros de Ribera, pues sus hijos se dedican solo a los barcos de fibra de poliéster. Él comenzó con su padre, José Feria Prieto, en el astillero que tenía en los esteros del Caño del Cepo. El maestro, cuando se independizó de su padre, montó el suyo en la zona conocida como El Molino, donde hoy se encuentra la estación de autobuses. También tuvo astillero en la Punta del Caimán. Y por último hizo sociedad con Manolo Zambrano, comprando la parte de Demófilo Vitorique, hasta que se jubiló. Estas fotos son del astillero de el maestro Germán Feria. El atento maestro Pepe Sosa es el más joven de la reconocida Casa Calé. Tiene astillero propio en la barriada Román Pérez desde los 28 años. Entre sus muchísimas embarcaciones se destacan el Juan y Melchor, el Montijo, el Juan y Miguel y el María Voluntad para armadores de Sanlúcar de Barrameda, o el segundo Hermanos Araujo para Isla Cristina. Actualmente su astillero se conserva en excelentes condiciones, así como su maquinaria. Valeroso y campechano, el maestro Marcelo es el más pequeño de la acreditada Casa Zamudio. Cuenta que su hermano mayor fue el maestro de los otros tres y él adquirió los conocimientos sin libros. Empezó con 12 años en el astillero. El señor Marcelo explica que desde la llegada del poliéster, desde la fibra, dejó el astillero porque los barcos de poliéster no necesitan mantenimiento. Con una manguera y detergente se limpian y con una pistola de pintura se arregla. Y eso lo puede hacer cualquiera. Ahora los carpinteros antiguos quedan pocos, entre ellos su hijo Francisco. Ya hoy no se encuentran ni los materiales en la ferretería. Dice que por aquí ya no hay, que hace poco le hicieron falta unos clavos galvanizados y tuvo que ir a comprarlos a Portugal. Cuenta que los zamudios son unos magníficos constructores de barcos, tanto así que de otros lugares le copiaban las medidas y las formas de los barcos. Los zamudios construían según su criterio, porque debían construir a gusto del armador. Hacían lo que creían conveniente y al final el ingeniero acababa dándoles la razón. Para construir un barco, explica el maestro, que los hermanos Zamudio primero trazaban en la pared, bueno, como hemos contado ya la técnica. Las tipologías más demandadas eran las de cerco, arrastre y mechilloneros. Estos solían ser de unos 8 metros de eslora. Los hermanos Zamudio han construido alrededor de 260 barcos, toda una vida. Para Sanlúcar de Barrameda, para el puerto de Santa María, Punta Umbría, El Rompido, La Antilla, El Terrón, Punta del Moral. Este trabajo, dice el maestro, que es muy duro y se ganaba muy poco. Por eso no solía gustar mucho y muchos de los chavales que empezaban como aprendices no siguieron. Aquí vemos también la
la construcción de la nueva historia, y el maestro Marcelo, muy joven, es el último. Bueno, ya hemos terminado la parte del estudio de la carpintería de Ribera y ahora, bueno, pues un poco de reflexión sobre, ya otra vez volvemos a tratar la perspectiva patrimonial. Por suerte, para el patrimonio, en la actualidad las personas con sensibilidad valoran e intentan proteger todos los elementos de carácter cultural. Resulta llamativo y grato el hecho de que en Andalucía 2 de los 5 bienes etnológicos catalogados que existen sean de Ribera. 2 de ellos son de Ribera y existen 5 bienes catalogados. Está catalogado la carpintería de Ribera de Coria del Río y la de los astilleros Nereos de Málaga. Veremos pronto inscrita en el catálogo general la nuestra. Estos 2 casos andaluces respaldan la propuesta de catalogación que algunas personas tenemos intención de promover, la cual espero llegue a buen puerto, ya que no debería ser menos el pueblo andaluz que posee la principal flota pesquera de Andalucía. Sería conveniente para preservar nuestra identidad y favorecer la economía local la puesta en valor de la zona de los astilleros, con un museo o centro de interpretación que, apoyado en la historia, fomente el turismo cultural, que cumpla con una función didáctica y lúdica, de manera que muestre quiénes somos y entretenga. ¿Por qué no vamos a tener nosotros un museo etnológico dedicado al mundo de la mar? Si desde hace tiempo ya en la provincia de Huelva existen 3 de este tipo, en el Cerro de Andévalo, en Minas de Río Tinto y en Almonte. Muchos de nuestros maestros isleños desean la creación de un museo. Ellos están dispuestos a ofrecer su ayuda y realizar donaciones con el fin de conservar su rico legado, con autenticidad histórica, ya que son conscientes de la singularidad de su oficio. Y concluyo con 3 ideas. Tranquilo. El principal objetivo de este trabajo ha sido llamar la atención de la importancia que tiene la carpintería de Ribera como herencia histórica y del riesgo de pérdida que existe. Algunos astilleros se encuentran en condiciones de abandono total, donde la humedad es altísima y el deterioro muy acelerado. Por otra parte, los bienes inmateriales, como son los saberes, que únicamente se encuentran en la memoria de nuestros maestros. Por eso no podemos tardar en pedirles que nos cuenten lo esencial de sus técnicas y artes, así como los secretos que solo ellos conocen. Su protección, además de ser competencia de las administraciones, también lo es de la población, que es la que debe reclamar el reconocimiento y valoración de la cultura. Los astilleros isleños se han labrado a lo largo de los años su merecido prestigio por su profesionalidad y capacidad para responder a las demandas de este pueblo, cuyos habitantes, a bordo de sus pesqueros, han sacado de la mar todo cuanto poseen. Una vez expuesto todo esto, aprovecho para felicitar a los maestros isleños, que son dignos de admiración y de reconocimiento, a los cuales todos tenemos mucho que agradecer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un privilegio estar aquí. Perfectísimo.